Hola, mi nombre es Omar Saldivia, soy narrador oral y esta es la versión asincrónica, es decir, para hacer en tu casa, del taller Cómo improvisar cuentos en escena. Para comenzar, lo primero que tenemos que tener claro es que la improvisación de cuentos y de cualquier tipo se basa en tres principios. El primer principio, muy importante, y los tendremos presentes porque además son las secciones de este taller. El primer principio trata de entender que improvisar, a diferencia de lo que normalmente se cree, que es como sacarse las cosas de la nada, no es sacar precisamente cosas de la nada, porque nadie crea desde la nada. En particular, la improvisación de cuentos en escena se basa en una técnica que es la misma técnica que vamos a ocupar para crear cuentos. Es decir, primera cosa, nadie crea desde la nada, nadie improvisa desde la nada. Toda improvisación parte de un conocimiento previo, de una técnica previa que se aplica en escena dando la impresión, por una parte, de espontaneidad, que es verdadera, y por otra, ocupándola para crear en el acto. Eso es probablemente lo que diferencia la creación y la contada de un cuento improvisado de otro que se prepara con tiempo y se lleva y se presenta. Es decir, nadie cuenta desde la nada, nadie crea desde la nada. Se parte desde una técnica previa. De la misma forma en que un músico de jazz se dedica a la improvisación después de muchos años de haber aprendido y manejado una técnica. Entonces, primero, una técnica para poder contar cuentos, improvisar cuentos en escena, la misma que vamos a ocupar para crear. Segunda cosa, decir que sí. Ese es un principio fundamental de toda forma de improvisación y tiene que ver, como en apariencia, como algo muy elemental, pero es muy complejo, porque implica un elemento emocional. Tiene que ver con nuestra capacidad para tomar lo que se nos presenta como un elemento para la creación y decirle que sí, ya sea algo que el público nos va a ofrecer para crear o ya sea algo que sale de nuestra propia mente y de nuestro interior. Esto tiene que ver con botar las barreras que normalmente tenemos en lo cotidiano de decirnos que no a las primeras ideas que surgen. Por lo general, cuando nos preguntan algo, rumiamos, pensamos y todo eso son pequeños no que le vamos dando no a la mente que no se le ocurre nada, sino a la mente que se le ocurren muchas cosas y las vamos descartando. En la improvisación intentamos liberar nuestra mente de ese sesgo del no y comenzar justamente a trabajar la aceptación de los elementos, como ya digo, que surgen de nuestro interior, pero también aquellos que nos ofrece el público para crear. Esto es fundamental en la narración oral porque a diferencia de cualquier otro arte escénico, la narración oral siempre tiene un elemento de improvisación, ya sea que yo quiera improvisar cuentos en escena o no. ¿Por qué? Porque cuando un narrador va a contar su historia, lleva una parte, pero la otra parte se la está aportando el público presente, con sus miradas, con sus sonidos, con sus gestos, y eso modifica, si bien no en tanto contenido, en la forma en que se va contando nuestra historia. En el caso de la improvisación de cuentos en escena, ese aporte del público puede llegar efectivamente a cambiar el contenido y se genera un diálogo permanente. Y tercer elemento, el juego. Y el juego tiene que ver con entender que cuando llevamos cuentos improvisados a escena, lo que estamos aportando en realidad es un espacio de juego, un espacio de entretención, pero también un espacio de emoción. Improvisar cuentos en escena le aporta a tu presentación un elemento adrenalínico, de no saber qué es lo que va a ocurrir ahí. La mejor forma de enfrentarnos a eso, precisamente para evitar el segundo elemento, es decir, los bloqueos del tipo no, es justamente aceptar que lo que estamos haciendo es jugar. Y desde el juego entonces liberarnos también para que salga lo que salga y que lo que salga va a estar bien. Porque aun cuando lo que intentemos crear sea una obra maestra, probablemente las historias improvisadas en escena van a ser algo más entretenidas que otra cosa. ¿Sí? Entonces entender que, por un lado, uno, nadie crea desde la nada. Dos, aceptar lo que se nos aporta para la creación, decir que sí. Y tres, aceptar que todo esto es un gran juego y que la idea es pasarla bien al final, más que crear una obra maestra, son las tres condiciones para poder, ahora sí que sí, entrar al tema que nos convoca. Cómo improvisar cuentos en escena. Y vamos a seguir estas tres partes. Primero vamos a compartir una técnica, que es lo que viene a continuación. Luego vamos a enfrentar un juego, un ejercicio más bien de creación. Y finalmente vamos a aportar cuáles son distintas formas más bien específicas en las que los cuentos se pueden y cómo se pueden improvisar en escena junto con tu público. Entonces, técnica.
Ahora vamos a compartir una técnica que implica la creación de cuentos. En concreto, cuando nosotros improvisamos cuentos en escena, aplicamos esta misma técnica, pero en un tiempo muy breve. Lo que vamos a hacer ahora es revisar esta técnica de forma lenta a partir de un ejemplo de una historia. Si tú tienes un cuento que hayas escrito o tienes un cuento que tienes en tu mente de comienzo a fin, puedes ocupar ese cuento para poder aplicar los elementos que vamos a empezar a trabajar ahora desde la técnica. De otra manera, te recomiendo que en este minuto pares el video y te vayas a ver cualquier video o leer cualquier versión de La Caperucita Roja. Porque es el elemento, o es más bien el cuento que vamos a ocupar para ir hablando de las distintas partes de un cuento, de los distintos elementos del cuento. Dicho eso, entonces ya sabes, de aquí en más para este pequeño segmento que es técnica del cuento, vas a necesitar un cuento. Si no lo tienes, ve a revisar La Caperucita Roja y vuelve, ¿sí? Ahora entonces partimos. La técnica de creación de cuentos que vamos a compartir y la que luego aplicaremos en escena de forma muy breve, y por lo tanto la que nos espera que salgas de este taller aplicando directamente en escena, sino más bien que te puedas detener en esto que vamos a ver ahora el tiempo que tú quieras, ¿sí? Porque a medida que más ejercites lo que vamos a ver a continuación, más fácil va a ser para ti luego improvisar. Es la técnica que considera que un cuento es un conjunto de acontecimientos ordenados en el tiempo, pero no ordenados aleatoriamente y no de cualquier manera. Lo que vamos a trabajar hoy es la forma de ordenar esos acontecimientos en 5 momentos. Vamos a llamarle a ello la estructura de 5 momentos, también conocida como tortuga. ¿Por qué? Pues luego les voy a contar. Y a eso le vamos a sumar los elementos del cuento. Entendidos esto como aquellos bloques o aquellas partes que vamos a disponer en estos 5 momentos. Entonces, volviendo un poquito atrás, si queremos verlo de forma más esquemática, una historia serían elementos ordenados de cierta manera en el tiempo. ¿Ok? Vamos a partir entonces, si te parece, considerando que cuáles son los 5 momentos que tiene toda historia, pero en particular un buen cuento. Porque eso es lo que vamos a trabajar ahora. Cómo crear buenas historias, en particular buenos cuentos. Diciendo, por supuesto, que la diferencia entre el cuento y otro tipo de historia es que los cuentos son breves y tienden a tener muy pocos personajes y a girar en torno normalmente a un conflicto central, que puede tener niveles de profundidad, pero normalmente es un conflicto central, ¿sí? Dicho eso, entonces, ¿cuáles son los 5 momentos que componen toda historia de la humanidad y en particular los cuentitos? Y en particular ahora lo vamos a ver con Caperucita. Estos son los 5 momentos. Y ahora ya podemos desglosar algo de por qué a esto de los 5 momentos le llamamos tortuga. Porque si se dan cuenta, de alguna manera, esta imagen parece una tortuga. Eso fue lo que me dijo a mí Sandra Aravena, la narradora que me enseñó esta técnica muchos tiempos atrás, cuando comenzaba a desarrollarme en la narración oral. Entonces, revisemos. Primero que todo, si se dan cuenta, como ya les dije antes, un cuento es un conjunto de acontecimientos ordenados en el tiempo. Eso es lo que representa esta T y eso es lo que representa esta flechita, ¿sí? Probablemente lo están viendo en espejo, pero si no, entiendan que es del otro lado. Partimos desde acá y vamos hacia acá en nuestra historia. Es decir, una historia es parte, acontecimiento, 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 acontecimiento y deja de suceder. Es algo que ocurre y deja de suceder en el tiempo. Normalmente esto en la tradición de Occidente lo hemos repartido en 3 momentos, desde Aristóteles, ¿verdad? Este esquema de 5 momentos toma como base esos 3 momentos de Aristóteles y suma otros 2. Esto es lo que normalmente también en teatro se desarrolla como Freytag. Freytag es la pirámide de Freytag, pero ahí verán que es ligeramente distinta. Más allá de eso, lo importante aquí es destacar que toda historia tiene efectivamente un comienzo, un desarrollo y un desenlace, pero entre el comienzo y el desarrollo existe un elemento importante y entre el desarrollo y el desenlace otro elemento importante. ¿Cuáles son? Vamos a ellos. Toda historia parte por su planteamiento, ¿verdad? Aquí está. Antes de avanzar, si esto es tiempo, ¿qué es esto? ¿Qué es E? ¿Lo tienes? Perfecto. Lo que es E es emoción o intensidad, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Y aquí vamos a definir al tiro algo que hace buena o mala una historia. Una historia no solamente organiza los acontecimientos de un comienzo, un desarrollo y un final, pasando por los otros 2, sino que además nos genera este viaje que tiene que ver con la emoción.
Una historia de inmediato, vamos a decir, es mala si es que puede tener los 5 momentos, puede tener todos sus acontecimientos y sus elementos, pero no genera este viaje emocional, entonces tenemos una mala historia. ¿Cómo vamos a ir generando esto? Lo vamos a ver ahora. Pero partamos por lo anterior. Primer momento, entonces, planteamiento. En el planteamiento de nuestra historia, normalmente se nos presenta un mundo, un lugar, un tiempo y aparece nuestro protagonista o nuestra protagonista, al cual por lo demás normalmente lo presentamos o haciendo algo o describiéndolo de tal manera que nos genere un interés. Un buen personaje, y aquí al tiro descartemos cosas que hacen mala o buena una historia, una mala historia tiene un personaje que podríamos decir plano. Es decir, un personaje, un protagonista que no tiene ningún interés. ¿Cómo hacemos un protagonista un poco más interesante en general desde el comienzo? Bueno, lo imaginamos, ¿verdad? Pero ese protagonista, de la misma forma que todo personaje, tiene que tener ciertos rasgos. Tiene que tener una motivación, es decir, ocupa un lugar en el mundo y tiene una motivación ya sea interna o externa. Tiene características psicológicas y tiene características físicas. Entonces, en el planteamiento entonces se nos presenta el mundo y normalmente se nos va a presentar a nuestro protagonista en una situación que nos permita entender algo de él. Sin embargo, hasta ahí lo que tenemos es una imagen, una primera parte, ¿verdad? Para que la historia pueda comenzar, tiene que luego suceder algo. Eso que sucede después del planteamiento vamos a llamarlo evento gatillante. Es decir, ocurre algo que echa a andar la historia, que cambia esta situación inicial y que genera todo lo que va a implicar luego el viaje. Aquí es muy importante al tiro señalar que este segundo momento es un paralelo de nuestro cuarto momento. Entonces, no nos adelantemos. Volvamos acá. Evento gatillante. Entonces, un evento gatillante, ¿qué puede ser? Normalmente puede ser algo que el personaje decide o algo que se le impone al personaje. De una u otra manera, algo que cambia la situación inicial. Tomemos entonces ahora sí nuestro ejemplo. Si tú tienes tu propio cuento, en este minuto, sería muy bueno que pusieras en tu planteamiento cómo comienza tu historia, dónde está el personaje, qué está haciendo, cómo es el lugar. En el caso de Caperucita Roja, ¿cuál será nuestro planteamiento? Nuestro planteamiento es que al comienzo de la historia, bueno, antes que todo, si queremos hacernos el trabajo más fácil, y esto lo vamos a ocupar permanentemente en la improvisación de historias, antes de comenzar nuestra historia podemos ocupar una llave de inicio. Había una vez. ¿Sí? Cuando no sepamos cómo comenzar, se vale ocupar las llaves de inicio. Había una vez. Ya sí hay muchas, pero había una vez es la más común. Veamos entonces esto en la Caperucita Roja. Había una vez, y comienza la historia, en una pequeña casita, junto a un gran bosque, que vivía ¿quién? Una niña. Una niña que, ¿cómo la definimos? Una niña a quien todos conocían como Caperucita Roja porque siempre llevaba una caperuza de color rojo. Hasta ahí ya tenemos una estructura, ya tenemos un esqueleto, ¿sí? Traten siempre de avanzar rápido en su desarrollo de su historia, la primera vez sobre todo si están creando. Luego nos podemos basar en los detalles, pero vean que lo que aquí estamos armando es un esqueleto. Lo primero y más importante para que nuestra historia ande, y eso es uno de los errores normales que ocurre cuando las personas crean sus historias, es detenerse en cada detalle desde el comienzo. Lo que yo recomiendo es ocupar única y exclusivamente los elementos más fundamentales y avanzar. Y una vez que ya tengamos toda lista nuestra historia, y si esa historia la queremos transformar en un cuento escrito, ahí sí se vale detenerse en cada detalle, etc. Pero siempre consideren que hay una proporción en los momentos. Es decir, una mala historia tiene un planteamiento que no es desde este tamaño, sino que es así. Los planteamientos son breves, por lo general, en los cuentos. Entonces, comenzamos con Caperucita y sabemos que se nos ha presentado el mundo y a nuestro protagonista. Que es importante también en este momento, porque si no, no vamos a poder avanzar en nuestra historia, que Caperucita no vive sola. Caperucita vive con su mamá. Entonces, reduciendo nuestra historia desde el comienzo. Había una vez, en una pequeña casita, junto a un gran bosque, que vivía una niña llamada Caperucita Roja, junto a su mamá. Punto. Hasta ahí ya tenemos la base. Hemos planteamiento, los fundamentos que luego nos van a permitir avanzar. ¿Cuál es? Nuestro protagonista, ¿verdad? ¿Cuál es? Un personaje que luego le dará su misión, que será por ende el evento gatillante. ¿Cuál es? Y esto es un detalle, pero es un detalle importante. Es una pequeña casita junto a un gran bosque. Pequeño y grande, desde ya comienzan a plantear una situación de conflicto ascendente que está en la descripción.
pequeño versus grande, casita versus bosque. Sabemos que algo va a ocurrir en ese bosque porque si no nos hubiese mencionado desde el comienzo. Y eso ya nos genera tensión, emoción. Entonces, pasamos al segundo momento de nuestra Caperucita y es el evento gatillante. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es el evento gatillante que hace que la historia avance? Efectivamente, la mamá le pide a Caperucita que vaya a dejarle algo. En este caso vamos a decir comida y medicina a su abuelita que vive en el campo, o sea, en el bosque más bien. Y antes de partir, además le hace una advertencia. No te detengas en el bosque, no hables con extraños. O algo así. Las versiones naturalmente son un poco diferentes, pero ¿por qué estamos mencionando esto ahora? Porque aquí cuando nuestro público ha escuchado que hay una niña que vive al lado de un gran bosque y vemos que la mamá la está enviando al bosque y además le es una advertencia, ya sabemos que algo terrible va a ocurrir o algo complicado, pero no lo sabemos en detalle y eso es lo que queremos averiguar. Si ya lo supiéramos, supiéramos, simplemente se nos acaba la historia y es una mala historia, ¿sí? Pero ya tenemos dos elementos, lo que se planteó y lo que hace que se mueva. Y con esas dos cosas nuestro público ya está pendiente, ya está atraído, ya está enganchado. Enganchado es la palabra correcta porque esto que está aquí, planteamiento más evento gatillante, siempre va a ser el gancho de nuestra historia. Y por eso es breve. Yo necesito al comienzo de contar mi relato enganchar a mi público. Y qué mejor manera que presentar un buen mundo, un buen personaje y una buena situación que echa a andar la historia. Luego entonces viene el desarrollo de la historia. Si se dan cuenta, el desarrollo de la historia toma la gran parte de la historia. Y si nos pusiéramos a ver las proporciones, podríamos decir, este es 1, este es 2, este es 1. Eso es importante para considerar una buena o mala historia, porque muchas veces una mala historia tiene un planteamiento gigantesco, un desarrollo mínimo e inmediatamente llegamos al clímax. De todas maneras, detengámonos acá en el desarrollo. Estas curvas que ven acá o estos pequeños círculos es porque normalmente en las historias, sobre todo en los cuentos populares, las historias nunca se resuelven en un primer momento, se resuelven en un segundo, a veces se resuelven en un tercero. Esto de los números también es muy común en la tradición de los cuentos populares, 3, 5, 7. De todas maneras, siempre vamos a pensar que nuestro desarrollo comienza la historia y en la historia entonces van a suceder complicaciones. ¿Cuál es la motivación de Caperucita? Su misión es llevar las cosas donde su abuela. Por ende, algo tiene que ocurrir que impida que eso se desarrolle tal por cual. Porque si no, nuevamente tenemos una mala historia. Había una vez una niña que fue enviada al bosque a dejarle las cosas a su abuelita, fue y se las dejó. Fin. Muy mala historia, ¿sí? Algo tiene que ocurrir entre medio. Pongámosles complicaciones a nuestro personaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente en Caperucita Roja? Sabemos que hay muchas versiones, pero para este caso vamos a centrarnos en las evidentes. Lo más importante que ocurre en el desarrollo es que, primero que todo, lo que la mamá le pidió que no hiciera, ella lo hace. Es decir, lo que se le pidió que no se hiciera, se rompe. Y al romperse está generando más problemas. Está aumentando la tensión. Sabemos que todo eso no va a terminar bien, porque no está haciendo caso, ¿sí? De todas maneras, lo primero que ocurre entonces con Caperucita cuando entra al bosque es que se distrae y se pone a recoger flores. Y luego de ponerse a recoger flores aparece nuestro antagonista. Tercer personaje que aparece en el cuento. El primero era Caperucita, protagonista. El segundo era la mamá, que le da una misión. Podríamos decir un aliado porque está del lado de Caperucita, quiere que cumpla su misión. Y tercero aparece ahora sí nuestro antagonista. El personaje que no necesariamente es malo per se, pero sí que se opone a la misión, a la motivación y a los objetivos de nuestro protagonista. Si Caperucita lo que quiere es llegar donde su abuelita para llevarle medicina y cositas, etcétera, etcétera, el lobo va a impedir eso, o lo va a intentar. El lobo entonces, ¿qué hace? En este primer giro, cuando se encuentra con Caperucita, la engaña y la envía por un camino mucho más largo, mientras él se va por el otro camino. Y eso es lo que ocurre entonces en nuestra siguiente transición. Caperucita entonces se fue por un camino mucho más largo, mientras el lobo se fue ¿a dónde? Y aquí viene nuestro segundo arco importante, o sea, nuestro segundo momento importante del desarrollo. El primero es cuando Caperucita se encuentra con el lobo y todo lo que ocurre ahí. Luego es lo que ocurre en ausencia de Caperucita, porque el narrador nos cuenta a nosotros algo que no lo sabe Caperucita, pero ya lo sabemos nosotros. Por cierto, esto que les estoy diciendo, una historia en la que el público sabe algo pero el protagonista aún no, eso normalmente son los rasgos de una buena historia de suspenso, según lo definió el propio Hitchcock, ¿sí?
Mi teoría general es que Caperucita era una historia de terror. ¿Sí? Y lo vamos a ver también por cómo marca su clímax. Llegando acá entonces, entendemos que lo que se nos muestra es algo que aumenta y que marca el carácter del personaje protagonista, o sea, del antagonista. El antagonista se lo pudo comer aquí a Caperucita, pero decidió hacer todo esto para primero comerse a la abuela, luego disfrazarse de la abuela y esperar, cual trampa, la llegada de Caperucita, hasta que finalmente, después de un largo viaje, llegamos al cuarto momento de nuestra historia. Si se dan cuenta, este momento es el momento de máxima emoción, de máxima tensión emocional. ¿Cuál es el momento? Y ahora te miro a ti. ¿Cuál es el momento? Dime tú. Sí, tú. ¿Cuál es el momento de máxima tensión emocional en Caperucita? ¿Cuál es el clímax? Efectivamente. Así es. Toda esa escena que ocurre cuando finalmente Caperucita llega a la casa de la abuelita, se encuentra al lobo en la cama disfrazado y comienza ese hermoso pero maravilloso momento de repetición de 3. Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? Para oírte mejor. Y vean cómo la tensión aumenta más. No es que la Caperucita llegó y el lobo se la comió. No. La narradora a propósito busca llevarnos un poco más allá en la emoción. Cuando la niña salió y se fue sola al bosque, ya sabíamos que algo mal iba a pasar. Cuando se encontró con el lobo, dijimos, oh, esto pinta pésimo. Cuando ya vimos que el lobo se disfrazó a abuelita, dijimos, oh. Pero aún así, cuando Caperucita está ahí, aún hay un último momento de tensión. Las orejas, luego los ojos, para verte mejor, y después los dientes. Y en ese momento viene el máximo momento de tensión de Caperucita para comerte mejor. Y el lobo va y se la come. ¡Wow! Si se dan cuenta, este momento de tensión, que es cuando Caperucita es devorada por el lobo, es donde finalmente se cierra la idea de llévale comida a tu abuelita. No solo no pudo llevarle comida a su abuelita, se transformó en la comida de alguien más. Aquí hay una correlación entre nuestro evento gatillante, la advertencia de la madre y esta escena, y esta de acá. Lo mismo lo vamos a encontrar en la inmensa, yo diría todos los cuentos, o los buenos cuentos. Hay un evento gatillante y hay un clímax que vendría a ser el cierre de este momento. Lo que se abre acá, se culmina acá. Ese es el punto. Muchas veces pero eso va quizás para un taller de adaptación de cuentos de la literatura, nos cuesta ver esto en los cuentos escritos, sobre todo en la modernidad, porque además vienen desde otro paradigma. En los cuentos populares esto es muy clásico, muy evidente. Mi recomendación es que si quieren comenzar a contar cuentos, no solo improvisar, sino contar cuentos, partan con los cuentos populares porque tienen una estructura mucho más elemental. Dicho eso, entonces, primer momento, planteamiento. Evento gatillante, desarrollo, tercer momento, clímax, máximo momento de tensión, y luego viene nuestro desenlace. El desenlace lo que hace es cerrar esta tensión máxima que quedó planteada y llevarlo a un nuevo estado de calma o de reposición. Si ustedes terminaran la Caperucita en este momento, tendrían una historia de terror. La mayoría de las historias de terror y de miedo terminan en el clímax. Terminan en el momento o tienen un desenlace muy breve. En este caso, la gran mayoría de las versiones de la Caperucita nos plantean la idea de un último personaje y aquí vemos cómo este personaje normalmente es añadido por las tradiciones posteriores, porque si no hubiese aparecido antes. Aparece, viene el cazador, mata al lobo, abre el estómago del lobo, saca a las dos y luego llenan al lobo de piedras y lo tiran al río. Y así termina el desenlace con los personajes de nuevo en su estado como normal, si se quiere, ¿no? Y aquí normalmente terminaríamos, si es que nos queremos hacer el trabajo fácil, y se vale, y en la improvisación se vale, con una llave de cierre. Aquí decíamos, había una vez, y aquí decimos, colorín colorado, este cuento se ha acabado. O cualquier otro tipo de llave de cierre. Llaves de inicio y llaves de cierre hay por montón en la tradición oral. ¿Sí? Entonces, volviendo a esto, lo primero entonces que tenemos que tener en cuenta, y esto es lo que vamos a manejar, es que la historia que vamos a contar va a necesariamente pasar por 5 momentos. Tiene un planteamiento, tiene un evento gatillante, tiene un desarrollo, tiene un clímax y tiene un desenlace.
Esto puede durar 1 minuto, como puede durar 10 minutos, como puede durar 20, como puede durar 1 hora. Lo importante es siempre resguardar las proporciones. Un planteamiento breve, un evento gatillante que enganche, un desarrollo que me tire para acá, para allá, para acá, para acá, y finalmente un buen clímax para un desenlace que puede cerrar bien. Y vuelve a restaurar. Estas son las 5 partes de nuestra historia y ahora las vamos a aplicar en un ejercicio de creación. Pero antes de crear nuestra historia, tenemos que revisar los elementos del cuento. Segunda parte de la técnica. Recordemos, la técnica que estamos compartiendo el día de hoy es una técnica de creación de cuentos que se basa en 5 momentos y 4 elementos. ¿Cuáles son los elementos de nuestra historia que vamos a conjugar? Los siguientes. Como ya decíamos antes, una historia son acontecimientos ordenados en el tiempo. Ahora ya, en este momento, ya sabemos, tú y yo, que no es cualquier momento. Son 5 momentos y que esos momentos tienen una lógica, se ordenan a través del tiempo, pero también a través de una curva de drama, de tensión emocional. Y tienen a su vez una proporción entre ellos. Y sabemos que el planteamiento más el evento gatillante ya nos tiene que tener enganchados. Si no nos enganchamos con el planteamiento más el evento gatillante, nuestra atención va a estar dispersa. ¿Sí? Ahora, estos momentos se configuran a partir de elementos, que ya los vimos, pero los vamos a detener. Todo cuento, y esto es lo que deberíamos tener claro, tiene personajes. Y dentro de los personajes, normalmente tenemos de 3 tipos. El protagonista o la protagonista, que es el personaje al cual el narrador va a seguir y se va a poner normalmente de su lado. A veces el narrador toma una posición un poco más distante o lo que sea, pero normalmente hay una alianza entre el narrador y el protagonista. Dicho eso, el protagonista entonces es un tipo de personaje desde donde vamos a apuntar y del lado del cual el narrador normalmente va a estar haciéndole barra, ¿verdad? Queremos que lo logre. Luego están los aliados, que son los personajes que ayudan a nuestro personaje protagonista, los cuales, por cierto, no necesariamente ayudan porque sí. Ayudan porque le brindan objetos, ayudan porque le ayudan en su misión, ayudan muchas veces porque el protagonista antes les ayudó. En los cuentos populares es muy común. Típico la hormiguita que está agarrada a su patita, entonces el protagonista lo libera y luego a la vuelta de cuento la hormiguita viene con todas las hormiguitas a ayudar al protagonista. Típicas cosas, ¿no? Y luego también están los antagonistas, es decir, aquellos personajes que no necesariamente son malos. El tipo de antagonista que es malo es el villano, por cierto. Pero hay otros tipos de antagonistas. Por ejemplo, los competidores. En Pokémon teníamos a nuestro protagonista, que es Ash, y teníamos al sobrino del Dr. Oak, ¿verdad? Que era su antagonista. Pero no era porque fuera malo, no era porque estuviera en contra de él. Era porque ambos querían lo mismo, pero solo uno lo podía lograr. Ser el gran campeón, ¿verdad? Ser el gran maestro Pokémon. Ese es otro tipo de antagonista. De todas maneras, todos los personajes, para que sean buenos personajes, tienen que tener motivación. Algo quieren, algo buscan, algo sueñan, tienen un interés en el mundo. Tienen que tener rasgos físicos que sean destacables, normalmente muy poquitos para que podamos verlos, porque recuerden, el cuento es breve, todo está ocurriendo rápido. Como decía Cortázar, los cuentos son historias que saben que van a morir, por ende no tenemos nada que perder. Nada superfluo. Todo detalle no es un detalle per se, es importante. Rasgos físicos y algún rasgo psicológico también, como para describirlo, es bueno. Entonces, primer elemento de nuestras historias, los personajes. Luego tenemos también los lugares. Los lugares que pudimos ver en la historia de Caperucita son naturalmente, en este caso particularmente, el bosque. El bosque y luego también la casa de la abuelita. Teníamos una casa al comienzo, tenemos un bosque en medio, tenemos caminos también, como lugares particulares, pero la casa. Y esos lugares, cuando los describimos, tenemos que entender que no son solo porque sí. Por algo es ese lugar y no otro lugar. Por algo es un gran bosque verde. Y en breves palabras yo puedo describir este bosque y señalarlo, y con eso ya estoy dando a entender algo. Vean también la relación de color. La caperuza roja, el bosque verde. Pequeño, grande. Bosque. Es arquetípicamente el lugar donde nuestros ancestros se perdían y encontraban depredadores. Entonces, de por sí, ya el solo hecho de mencionar un bosque, en vez de decir una calle, en vez de decir una ciudad, en vez de decir un edificio, cambia y matiza y cuenta y narra, ¿sí? De todas maneras,
Esto justamente es de los primeros elementos que podemos ir cambiando. Vean al tiro que uno de los típicos cambios que podemos hacer en una historia es cambiar el protagonista. Tomar los mismos personajes, pero cambiar el protagonista. ¿Y qué pasa entonces si el protagonista es el lobo? ¿Y qué pasa si el protagonista es la abuela? ¿Qué pasa si el protagonista es la mamá? Y contamos toda la historia de cómo la mamá está esperando a Caperucita. ¿Y qué pasa después? Los lugares también. Podemos modificar los lugares y saber que con los lugares y el tiempo podemos modificar nuestra historia. Podemos hacer la misma historia de Caperucita, pero que en vez de que ocurra en una gran ciudad, podemos transformarlo al mundo contemporáneo en una ciudad oscura y de noche. Y el lobo pasa a ser más bien un ser simbólico dando cuenta de una amenaza real. O, ¿qué tal si el bosque es Internet? Y dentro de Internet, nuestra Caperucita se pierde y se encuentra con el lobo. Todas esas cosas se pueden generar cuando somos conscientes de los elementos de nuestra historia y como cambiando cualquier elemento pero manteniendo el orden de los acontecimientos, ya adaptamos y creamos una nueva historia en cierta forma. Porque eso es otra cosa que es importante reconocer. Cada historia es siempre una historia anterior modificada. Todas las historias que nos podamos imaginar van a estar basadas en otras historias. Todas las historias son nuevas versiones de historias más antiguas. Personajes. Lugares, que son importantes porque cuentan. Objetos. Los objetos en toda historia no son casuales. Sobre todo en los cuentos, que ya les decían son historias muy breves, los objetos dicen cosas. Y si un objeto aparece, se va a ocupar. En este caso, ¿cuáles son los objetos más importantes de nuestra Caperucita Roja? Está en el título, la Caperuza Roja. Porque mil cosas podemos decir sobre el simbolismo del rojo, la sangre, menstruación, mil cosas se pueden decir de eso. También está la canasta, también está la escopeta. Pero en definitiva es importante señalar que cuando tú haces un cuento, los objetos no solamente son decorativos, los objetos son importantes, hacen que ocurran cosas. Y si aparecen, tienen que ser usados. Eso sí es muy importante. Una mala historia está llena de detalles que luego decimos, ¿y para qué me contaron todo esto si esto no sirvió de nada? Es decir, no llevó a nada, no creó nada nuevo. Si tú vas a poner algo en tu cuento, que no sea evidente, eso también es importante. Esto siempre es un juego entre el narrador y su público de como engaño y desengaño, un poco lo que hace un mago, un prestidigitador. Mostrarte esto mientras por detrás estoy preparando todo esto otro. Los objetos, si aparecen, se ocupan. Eso es importante y significan cosas. Entonces tenemos elementos de nuestra historia, personajes, lugares, objetos. El último elemento que te quiero comentar, pero que no vamos a ocupar en lo visible frente a nuestro público, pero que nosotros lo tenemos que tener muy en mente porque es lo que va a estructurar toda la historia, es el conflicto. ¿Qué es el conflicto? El conflicto justamente tiene que ver y surge de las motivaciones normalmente de los personajes y cómo éstas entran en juego. Pero el conflicto también puede venir dado desde afuera. Es decir, todo esto ocurre en el contexto de más de un conflicto general y un conflicto pequeño que está ocurriendo dentro de eso. Una persona intenta llegar a casa en medio de una gran guerra. Quizás dentro de nuestro cuento no vamos a ver la resolución de la guerra, pero es un conflicto que está ahí y que marca su presencia. El conflicto que nos va a interesar es todo lo que le ocurrió a ese personaje para poder llegar hasta su casa. Toda la dificultad que tuvo para lograr su objetivo. Ese vendría siendo nuestro conflicto. Esto nos podemos detener en mucho más detalle en otra oportunidad, ¿sí? Pero lo importante acá es señalar que los conflictos buenos de una historia normalmente implican 3 niveles de profundidad. Hay un nivel que es el nivel donde el personaje se enfrenta a un otro personaje. En este caso, Caperucita versus Lobo, por ejemplo. Por otro lado, hay un nivel en el que el personaje se enfrenta a sí mismo. Hay un algo de sí mismo que debe superar para poder enfrentar incluso a este otro personaje, o que en el enfrentar a este otro personaje hay algo de sí mismo que se tiene que articular también como parte de un conflicto, ¿sí? La timidez, la fealdad, la falta de estima, una dificultad física, hay un algo en él que le impide. Eso se va a ir modificando a lo largo de nuestra historia. Hay una relación con un otro que le impide, eso se va a ir modificando a lo largo de la historia. Y finalmente hay un nivel del conflicto que normalmente está por debajo de todo y que tiene que ver con la simbología, que tiene que ver con las energías que están detrás, en cómo los personajes representan partes de lo humano que se confrontan entre sí. Caperucita y el lobo, estamos hablando de humanidad, la parte como infantil del humano,
y frágil, y por otro lado el lobo está representando lo salvaje, está representando lo brutal, está representando un depredador. Entonces tenemos estos elementos que se conjugan dentro siempre de nuestra historia. El narrador normalmente en los cuentos va a hacer foco en uno de estos niveles, pero lo otro tú tienes que saber que está ahí. Y saber que está ahí y trabajar eso le va a dar profundidad a nuestra historia y va a hacer que la gente se enganche de ella sin saber por qué. Una buena historia es profunda en este sentido, en el sentido de que no nos habla de profundidad, nos lo hace explícito, pero sabemos que hay algo ahí que no sabemos qué es. Y eso es lo que nos interesa de nuestra historia. Entonces, breve resumen. ¿Cuál es la técnica que vamos a ocupar entonces, tanto para improvisar como para crear? La técnica de los 5 momentos y los 4 elementos. Y esto ahora lo vamos a ocupar en un ejercicio que viene a continuación. Y este ejercicio que viene a continuación lo vamos a aplicar tanto para crear cuentos y va a ser la base para jugar en escena con nuestro público improvisando cuentos. Y ahora entonces va a venir el ejercicio de lo que acabamos de trabajar, de lo que acabamos de explicar. Todo esto que podríamos decir teórico lo vamos a bajar a un ejercicio muy concreto. Entonces para eso necesito que tengas 4 hojas a tu disposición, un lápiz y un dado. Sí, un dado. Porque lo que viene a continuación es un ejercicio de creación y con ese ejercicio de creación vamos a dar paso finalmente al juego de la improvisación. ¿Preparado? Para que el video, vas a buscar tus hojas, ve a buscar tu lápiz, ve a buscar tu dado y vuelve y continuamos. Ok, tienes las cosas que necesitamos para el juego, perfecto para la actividad, muy bien. 4 hojas, un lápiz, un dado. ¿En qué va a consistir esto? Lo que vamos a hacer ahora es crear un cuento. Y para eso, una vez que terminemos esta primera parte, vas a tener un tiempo. Yo te recomiendo que al comienzo puedes hacerlo en 5 minutos, luego en 3 minutos, luego en 2 minutos, en 1 minuto, y ya cuando te manejes en 1 minuto, estás listo, lista y preparado para poder improvisar en escena, porque en escena hacemos esto que vamos a hacer ahora en estos tiempos en 10 segundos. ¿Qué? Sí, así lo vas a ver. Mira, entonces, primero, vamos a construir un cuento a partir de elementos. Entonces, tu primera hoja, lo que vas a hacer es tomar la hoja y escribir en la parte de al lado de la hoja, aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo tienes? Perfecto. Ahora vas a tener exactamente 30 segundos para en esa hoja anotar. Escucha primero, no lo hagas al tiro. Protagonistas posibles de un cuento. Lo que se te venga a la mente. ¿Qué cosas son importantes aquí? Tratemos de evitar los lugares obvios, da lo mismo. Hagamos lo que se nos venga a la mente. Pero ¿qué es importante cuando yo voy a escribir ahora? No voy a empezar a hacer un perfil de protagonista. Voy a escribir ejemplos. Una niña, un robot, un vampiro, un oso, un gato, un perro. Esos ya son protagonistas. ¿Sí? Que sean quiénes. Alguien que sea un quién para partir. Claro, luego en nuestras historias podemos contar historias protagonizadas por una roca, una tetera, un planeta, una sociedad en su conjunto abstracta. Para hacernos la tarea fácil en este minuto, trata de pensar solamente en un quién. 6 quiénes. Esos 6 quiénes, los primeros que se te vengan a la mente, diles que sí, recordemos el ejercicio, y anótalos. 6 protagonistas que puedan ser protagonistas de algún cuento desde ahora, ya, 30 segundos. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Toma tu hoja con tus 6 protagonistas y déjala a un lado. Toma la siguiente hoja, vuelve a anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora, olvídate de tus protagonistas y esos personajes, déjalos ir. Ya están ahí. Ahora necesito que anotes en 30 segundos 6 lugares que puedan aparecer en tus cuentos. Lugares, cualquiera sea, 30 segundos, lugares. Di que sí, recuerda, di que sí, recuerda, di que sí.
Eso que se te ocurrió, ahí ya lo tienes. 30 segundos de ahora ya. 6 lugares, entonces anotamos. 29, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tenemos 6 lugares, tomamos la hoja, la dejamos a un lado. Tercera hoja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a anotar en esa hoja ya no personajes protagonistas, ya no lugares. Ahora vamos a anotar objetos. 6 objetos que puedan aparecer en nuestras historias, los primeros que se te vengan a la mente. Recuerda brevemente entonces 6 objetos. Objetos como un libro, una brújula, un reloj, una carta, no sé, 6 objetos. Desde ahora, ya. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ok? Tenemos 6 objetos también. Dejamos la hoja a un lado. Y ahora, último, no será conflicto. Vean, será antagonistas. Volvemos a los personajes, pero esta vez volvemos a los personajes buscando antagonistas. ¿Antagonistas de los mismos que dijimos? No necesariamente. Antagonistas así en la vida. Personajes que puedan servir como antagonistas de un cuento. ¿Quién puede ser un antagonista de un cuento? ¿Quién puede ser un antagonista de un cuento? Un vampiro quizás, un rey, un político, un dictador, un soldado, la muerte, ¿no? Personajes que puedan servir de antagonistas. Quiero que anotes 6. Desde ahora, ya. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0. Perfecto. Ahora tenemos 4 hojas. En una tenemos protagonistas, en otra tenemos lugares, en otra tenemos objetos y en otra tenemos antagonistas. Y sabemos que una historia se estructura con 5 momentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación, lo que vas a hacer tú es tomar tu dado, tomar tu hoja de protagonistas y lanzamos el dado. ¿Qué salió? 2, 3, 4. Miras tu lista y anotas, marcas. Ese es tu protagonista para tu historia. Lo dejas a un lado, tomas la hoja de lugares, tiras el dado y marcas. Ese es el lugar que tiene que estar en la historia que ahora vas a crear. La dejas a un lado. Tomas la de objetos, tiras tu dado y del número que cae, ese es el objeto que vas a incorporar sí o sí a tu historia. Lo dejas a un lado. Y finalmente, antagonista. Tiramos el dado, vemos qué salió y entonces con ese antagonista, obligadamente, lo vamos a meter en nuestra historia. Atención, tenemos 4 elementos para poder configurar un cuento ahora. Y nos vamos a dar un tiempo. Como ya te decía, si es primerísima vez que tú haces esto, ahora es importante que te busques un último objeto, que es un cronómetro o algo de tiempo, veas un reloj, y te des 5 minutos para crear tu historia. Y tras esos 5 minutos, deberías ya tener un cuento. ¿Cómo la vamos a escribir? Yo te recomiendo que, primero que todo, no te lances a escribirla al tiro, lánzate a imaginarla primero. Tengo estos elementos, date un tiempo para pensar, para imaginar. ¿Qué posibles combinaciones entre estos elementos puedo crear? Entre este protagonista y este antagonista, ¿qué conflicto puede haber? Al comienzo, si esto es primera vez que lo haces, puedes tomarte la libertad de que si te hace muy difícil, cambiar el orden de esos personajes. Es decir, si quieres que tu antagonista sea tu protagonista y que tu protagonista sea tu antagonista, no hay problema. Si ya tienes algo de experiencia, oblígate a que ese sea tu protagonista y ese sea tu antagonista.
Entonces, volviendo a lo que acabamos de decir, tengo estos elementos y ahora, desde el momento en que yo diga, desde ahora ya, voy a tener 5 minutos, en el caso que es primera vez que lo haga, 3 minutos si es que quiero hacérmelo más difícil, y así voy a ir bajando el tiempo, hasta 1 minuto, para poder crear un cuento. Un cuento que tenga todos los elementos que hemos mencionado, los que salieron en el juego y el conflicto, ¿verdad? Y además que se pueda organizar en estos 5 momentos. ¿De qué manera? De forma breve, porque los cuentos son breves, recuerda. Entonces, ¿qué cosas no deberías hacer en este ejercicio antes de empezar? Lanzarte a escribir al tiro. Por favor, no lo hagas. Es la compulsión cuando nos da nervios. ¿Y qué ocurre ahí? Empezamos a llenar de detalles, y tenemos así un planteamiento, se nos acabó el tiempo y no hemos llegado al evento gatillante. Mal. Lo que tenemos que hacer primero es imaginar estos elementos y tratar de configurarlos en nuestra mente al tiro de ya, estos son los elementos, ¿qué puede pasar entre ellos? ¿Cuál puede ser el conflicto y cuál puede ser la resolución? Es decir, vamos a partir al tiro pensando cuál es el conflicto y cómo se plantea y genera el evento gatillante y finalmente el clímax. Cuando nosotros hayamos imaginado cómo posiblemente este conflicto que existe acá se puede resolver, finalmente, entonces pensemos qué problemas podemos crear entre medio para que el personaje no llegue al tiro a la solución. Y con eso más o menos vamos a tener una buena guía de cómo crear nuestra historia. Y una vez que logremos imaginar eso, ahí sí que sí, si tú quieres, y si es primero, lo vamos a escribir. Y lo vamos a escribir en una hoja, no más de una hoja. Esto es muy importante, ¿sí? Porque vean que siempre estamos tendiendo a lo breve. Y esto que vamos a hacer ahora escrito, normalmente en escena uno lo hace en su mente solamente. Vean cómo este ejercicio de creación es preparación para la improvisación, porque lo que hacemos al improvisar es exactamente lo mismo que vamos a hacer ahora con un tiempo y papel, lápiz y todo, pero en el acto con las personas ahí enfrente. Entonces, volviendo atrás, estos son los elementos para tu cuento y ya sabes, necesito que ahora inventes una historia, te la inventes y la crees y luego la transformes en un esqueleto muy breve. Normalmente no más que estas líneas debiesen ser las que marcan tu cuento. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo es? ¿Qué pasó después? ¿Qué ocurrió entonces? Pero, entonces, pero, finalmente, desde entonces. Si me quiero hacer la vida más simple aún, yo te recomiendo seguir esto. Había una vez, en tal lugar, tal ser, que era de tal manera o quería tal cosa. Hasta que de pronto ocurre tal. Y entonces comienza el desarrollo, el personaje hace, pero, entonces hace, pero, hasta que finalmente, clímax. Y desde entonces, desenlace. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vean cómo esto se reduce en Caperucita y ahora vamos a tu ejercicio. Había una vez, en una pequeña casa al lado de un gran bosque, una niña llamada Caperucita, que vivía junto a su mamá. Un día, hasta que de pronto, un día la mamá le pidió que fuera al bosque, a la casa de su abuelita, a dejarle comida. En una canastita. Entonces Caperucita se fue al bosque, pero se distrajo recogiendo flores. Fue ahí cuando apareció el lobo, quien le preguntó a dónde iba. Ella le contó y el lobo le dijo que entonces para llegar más rápido se fuera por el camino corto, que resultó ser el más largo. Entonces el lobo se fue donde la abuela, se la comió y se disfrazó de ella. Finalmente, hasta que finalmente, clímax, Caperucita llega a la casa. Se encuentra el lobo disfrazado de abuela y el lobo se la come. Clímax. Desde entonces, o entonces más bien para el desenlace, viene el cazador, salva a Caperucita con su abuela y castigan al lobo. Desde entonces vivieron felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Más o menos así sería una Caperucita esquelética. Entiendan que lo que aquí estamos haciendo es un esqueleto de historia, ¿sí? Es lo justo y necesario para poder contarla.
lo justo y necesario para luego, si quieres, escribirla en extenso. De aquí puedes sacar una novela, un cortometraje, una película, pero lo primero es un esqueleto. Necesitamos este esqueleto. Ahora sí, entonces, listo y preparado. Perfecto. Si tienes nada de experiencia, 5 minutos para crear tu historia. Si tienes experiencia, date 3 minutos. Y si tienes mucha experiencia, con 1 minuto te bastará. De todas maneras, espero que te vaya bien. Desarrolla tu historia y cualquier cosa, como esto es algo fuera de lo online y yo no puedo estar ahí, en el taller normal nos haríamos feedback, yo mismo haría un ejercicio, luego lo compartiríamos. Si quieres esa historia, me la puedes enviar y nos vamos dando feedback después, de qué tal, cómo, lo que sea, ¿sí? Pero este es el ejercicio central de este taller, porque es el ejercicio que nos va a permitir crear una historia y luego a partir de eso poder ir a improvisar. Cómo a partir de este juego de creación o esta actividad de creación de historias la podemos llevar a un escenario de forma muy concreta, eso lo vamos a ver en nuestro último segmento de este taller. A crear entonces ahora, que te vaya muy bien. Y nos vemos en el último segmento para contarte cómo todo esto que acabamos de abrir y este mundo maravilloso de creación que acabamos se baja y se lleva en lo concreto a un escenario. Ok. Ahora sí entonces, espero que te haya ido bien en tu ejercicio de creación, que hayan aparecido cosas que no pensabas y si de pronto tienes alguna duda, algún bloqueo, escribe, cuéntame y lo podemos ir viendo. De todas maneras, muchas gracias por estar aquí. Ahora te voy a contar cómo esto que acabamos de trabajar lo podemos llevar a escena a través de la improvisación de cuentos en escena con tu público. Y esto lo vamos a ver en 3 formas distintas de llevarlo a escena, desde una variante en la que tenemos más control nosotros a una en la que tenemos menos control nosotros. Es decir, una donde normalmente menos experiencia, mayor experiencia. Mientras más experiencia tenemos en esto, lo que más se nos va a ir desarrollando, más que nuestra capacidad técnica de crear buenas historias, es nuestra capacidad emocional de aceptar lo que se nos presenta y en esa apertura fluir. Eso es probablemente lo que con el tiempo, los años y la dedicación se va a hacer más fácil y más difícil al comienzo, ¿no? Soltar. Pero entonces, por eso partimos de la forma en que tenemos más control para improvisar en escena a la que tenemos menos control en escena. La primera forma es una forma derivada de lo que en Colombia se trabaja como pilo, es decir, personaje, intención, lugar, objeto. En Colombia, en muchas partes, se hacen competencias entre narradores. Es muy normal el trabajo de la improvisación cuentera, mucho más que en Chile por lo demás, ¿sí? Si bien lo trabajan muchas veces de forma competitiva, nosotros aquí lo trabajamos poco y cuando se hace normalmente es más bien como recreacional, es por jugar, que es lo que yo les recomiendo. Es la mejor forma al menos de entrar a esto, ¿no? Entonces la primera forma, como ya les contaba, es una forma derivada del pilo que se llama improvisación con elemento y funciona así. Tú te paras en escena, bienvenidos, bienvenidas, le cuentas a tu público que van a improvisar un cuento juntos, pero el narrador se va a hacer cargo del trabajo y lo que el público va a aportar son los elementos. ¿Te acuerdas que antes lo vimos? Momentos y elementos combinados crean un cuento. Ya, el público te va a aportar elementos y tú vas a poner esos elementos en tus 5 momentos. ¿Cómo funciona? Funciona así. Si te quieres hacer la vida fácil, los elementos que tienes que pedir siempre son personaje, lugar y objeto. Nada más. Quiero que veas que la diferencia entre el ejercicio que acabamos de hacer de creación a la puesta en escena implica que yo no estoy pidiéndole al público un protagonista y un antagonista. Necesito darme más libertad porque voy a tener un tiempo muy acotado en escena para poder configurar esto. Entonces lo que yo hago cuando me levanto en un escenario, cuando pido elementos, es decir, vamos a contar un cuento, voy a improvisar un cuento, entonces por favor denme personajes. Un personaje por favor, usted. Algo muy importante cuando trabajamos con el público es entender que el público no hay que exponerlo. Si el público no quiere participar, tú también lo planteas. Es decir, cuando tú haces este juego al comienzo, tú dices, por favor, esto es un juego, por ende nadie está obligado a participar. Si yo le digo usted y no sabe o no se le viene nada a mente, me hace así nada más y yo paso a alguien más. ¿Sí? Eso ayuda a que la gente se libere, porque si no se genera esta especie de tensión normalmente cuando hay interacción más así presente y activa, la gente es como, ¿sí? Legítimo. Nosotros vamos a hacer el trabajo, no se preocupe. Pero lo que pedimos entonces es un personaje, un lugar y un objeto. Y con esos 3 elementos nosotros vamos a configurar nuestra historia, ¿sí? Ejemplo. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
vamos a improvisar una historia. Por favor, si alguien no quiere participar, me hace así nomás y paso a la siguiente persona, no hay problema. Les voy a pedir elementos y yo con esos elementos voy a crear una historia. Para poder crear mi historia en este momento necesito lo siguiente. Un personaje que pueda estar en nuestra historia. ¿A alguien se le ocurre un personaje que podamos meter en nuestra historia? ¿Sí usted, por favor? Ok, un ratón, muchas gracias. Sí. Un lugar necesito ahora. Una casa, muy bien, muchas gracias. Y un objeto, una lupa. Una lupa, muy bien. Ok, entonces tenemos un ratón, un bosque y una lupa. Señores y señores, en 10 segundos les voy a contar una historia. Y ahí lo que uno hace es pedirle al público que te haga una cuenta regresiva. 10, 9... Y tú, mientras tanto, lo que acabamos de hacer, lo hacemos en 10 segundos. ¿Cómo configuro un ratón, un bosque y una lupa? Un ratón, un bosque y una lupa. Un ratón y un bosque y una lupa. 10 segundos para poder configurar eso en una historia. Normalmente yo voy a meter otras cosas, ¿no? ¿De qué le puede servir, por ejemplo, pregunta, ¿de qué le puede servir una lupa a un ratón en un bosque? Quizás el ratón andaba explorando algo, quizás el ratón era un científico, quizás el ratón era medio ciego y lo único que tenía para poder... Un ratón ciego que al final de la historia logra volver a ver porque se encuentra una lupa y con la lupa puede ver. Por ahí va. Pero ¿cómo es que el ratón ciego entra al bosque? ¿Por qué está ciego? ¿Cómo llegó ahí? ¿Andaba solo? O sea, un ratón ciego que andaba junto a muchos otros amigos y por alguna razón se separó de todos, quedó completamente solo, entró a una casa escondida, dentro de la casa escondida entre todas las cosas, finalmente encuentra la lupa y se descubre que con la lupa él ahora puede ver y vuelve con sus amigos, pero ahora con su lupa. Por ahí ya tengo mi estructura, ¿ven? Eso normalmente lo tendríamos que hacer en 10 segundos y pensar. Ahora, ¿puedo hacer esto más fácil para mí si estoy en un escenario? Claro, en vez de pedir personaje, lugar, objeto, pido solo personaje o pido solo personaje y lugar. ¿Me lo quiero hacer más complicado? Pido un protagonista, un lugar, un objeto y un antagonista, que es lo que acabamos de hacer en el de creación. Pero en escena eso es más complicado. Así que ojo, lo que yo recomiendo entonces en esta primera forma de empezar a trabajar cuentos improvisados en escena con elementos del público aportados es pedirle al público personaje, lugar y objeto y con eso trabajar. Esto se puede hacer también colectivamente entre varios narradores, pero eso es un nivel más avanzado de trabajo, donde se requiere cosas en común, ¿sí? Porque probablemente cuando nosotros improvisamos colectivamente, lo que hacemos es que ambos sabemos que nuestra historia va a tener 5 momentos. Entonces yo lanzo el planteamiento y mi colega sabe que va a aportar el evento gatillante, que yo voy a aportar el desarrollo, que él va a aportar luego el clímax y que yo voy a aportar el desenlace. Pero si no tenemos una base común, una técnica común, eso es imposible, ¿sí? Para hacerse la vida más fácil, hágalo usted si quiere, o cada narrador por su cuenta solito en un escenario. Imagínate 3 narradores en escena y cada uno improvisa un pequeño cuento. Podemos poner nuevas condiciones. El cuento no puede durar más de 1 minuto. Y entonces lo vamos haciendo. Todo esto a medida que vamos agarrando experiencia y lo vamos haciendo más entretenido. Estoy seguro que desde ya se te pudieron ocurrir cosas. Otras formas en que esto se hace normalmente, al comienzo del espectáculo el narrador pone una pecera. Y en esa pecera las personas escriben palabras cualquiera. Y esas palabras cualquiera las van metiendo en la pecera. Y luego al momento de narrar mi historia, el narrador en escena saca 3 de estas palabras. Y son solo palabras. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Que esas palabras en nuestra mente las metemos como elementos en la historia. Este es mi personaje, este es mi lugar, este es mi objeto. O son solo palabras que tienen que estar dentro de eso. Eso también es una forma de contar cuentos con elementos. Improvisar con elementos. Primera manera, ¿sí? ¿En qué consiste? El narrador está en escena, pide elementos al público y con esos elementos crea una historia. ¿Listo? Perfecto. Esa es la primera forma en que vamos a improvisar cuentos en escena. ¡Shum! Siguiente forma. En esta forma el narrador tiene un poco menos de control, el público tiene más control, por lo que es bueno tener más experiencia. Y la vamos a llamar ping pong. Es decir, el narrador va a comenzar a contar un cuento que por lo demás puede ya tener previamente preparado, y en ciertos momentos de su historia va contando el cuento, y antes de contar el cuento dice, bueno chiquillos, vamos a improvisar un cuento. Entonces en ciertos momentos yo les voy a pedir ayuda y ustedes me van a aportar lo que se les ocurra, no se preocupen, yo me hago cargo. Y comienza esta historia. Había una vez, en una pequeña casita junto a un gran bosque verde, que vivía una niña llamada... Y entonces abrimos la palabra al público.
le damos la palabra al público para que el público introduzca un elemento, pero mientras voy contando. Ping pong. Entonces voy contando, digo, bueno, entonces esta niña se llamaba Juanita, más conocida por todos como Caperucita Roja. Ella era pero ojo. Y entonces salió de su casa y se dirigió al mercado. Se fue al mercado. Y tú tienes que aceptar lo que te están diciendo de manera de irlo incorporando. Estas historias normalmente van quedando muy loquillas. Y funciona muy bien trabajar una historia que todos conozcamos. Ejemplo, Caperucita Roja. ¿Por qué? Porque va a estar permanentemente este paralelo entre la historia que todos sabemos y esta nueva historia que se está contando súper loca y súper rara. ¿Sí? Esa es otra forma de darle control al público, pero es muy importante que el narrador sepa qué abre al público y qué no abre al público. Eso es muy relevante, ¿sí? Porque si abrimos mucho, la historia se nos puede desarmar. Si abrimos muy poquito, es más fácil para nosotros controlar. Y esas son las cosas que uno va manejando normalmente. Ahora, normalmente esto uno lo abre hasta cierto punto del desarrollo y luego ya no abres más. Porque si sigues abriendo hasta el final, la historia jamás se va a cerrar. Tú tienes que tener el control desde el clímax al desenlace, más o menos. Eso es lo que en mi experiencia al menos ha funcionado bien. Otra forma de darle control al público en este sentido es a través del juego de improvisación que se llama No. Y es simular, tú puedes repartirlo como tarjetas incluso. Imagínate 5 tarjetas rojas. Entonces tú repartes tus tarjetas rojas en el público y les dices al comienzo, es ping pong. Entonces vamos a contar un cuento, yo les voy a contar un cuento, pero quienes tengan las tarjetas tienen la posibilidad de que en cualquier minuto pueden levantarla y decir no. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo estoy contando mi historia, ejemplo, había una vez una pequeña niña que vivía en una pequeña casita junto a un gran bosque, junto a su mamá, y alguien levanta la tarjeta y dice no. Una pequeña niña que vivía en una casita junto a su padre, no, junto a su perro, y continúas. Su perro era muy querido por ella, le gustaba mucho, y su perro siempre la acompañaba a todas partes, hasta que un día, y así continuamos nuestra historia, ¿sí? El no es la posibilidad que le damos al público de modificar la historia, no en un sentido determinado, no que nos tengan que decir para dónde, pero sí que nosotros nos tenemos que adaptar, y no puede ser seguir por el mismo camino. Hay que decirle que sí a ese no. Y por ende nos vamos hacia otro lado. Y así vamos jugando en la historia y se va modificando. Tienen que ser limitadas, tienen que ser un número acotado y tienen que ser en ciertos momentos. Ping pong. Segunda forma entonces en la que el narrador lleva el carrito, pero va abriendo pedacitos para que el público entre. Y una tercera forma de improvisación de cuentos en escena, que por cierto funciona muy bien también como talleres con jóvenes, niños, grupos, en tiempos más grandes, ¿verdad? En tiempos más largos. En talleres es lo que podríamos llamar el cuento foro. El cuento foro en particular, y eso nos podríamos dedicar toda una clase a hablar sobre esa técnica como para convivencia escolar, para desarrollo de la participación ciudadana, etcétera. Se ocupa como forma de improvisación cuando tú lo que abres al público es el desenlace, o más bien el clímax desenlace. Tú cuentas tu historia, vas contando tu cuento, tú sabes tu cuento, llegas hasta el momento donde se presenta el problema, el conflicto que ha planteado, ¿qué hará? Y cuando llegamos ahí, pausamos nuestra historia y abrimos el cuento al público y le pedimos al público un final. ¿Cómo terminarían ellos esta historia? Y podemos tomar un final, podemos tomar otro final, podemos tomar otro final. Normalmente lo que haríamos es tomar más de un final, porque lo que viene a continuación es un juego estilo cachipún, por ejemplo. Entonces, tenemos más de un final y podemos decir a la gente que decida cuál quiere, por votación o por aplauso, o si no queremos ponerlo esto en términos de competencia y que nadie sienta que su final no quedó, sobre todo esto cuando trabajamos con niños, niñas es bien importante, los podemos hacer pasar por el cachipún, o por el dado, o por la ruleta, o por lo que sea. Vean que aquí podemos incorporar un montón de elementos a escena. Es decir, todo esto que yo les dije al comienzo que eran los elementos que se ponían en una cosita, papeles pegados, lo podemos tener en una ruleta, ¿verdad? En este caso entonces volvamos a lo que estábamos hablando. Última forma de improvisar cuentos en escena, cuento foro, en el que tú cuentas tu cuento hasta el planteamiento, evento gatillante, desarrollo, vas llegando al clímax y paras.
Y cuando paras, abres la posibilidad a que el público te aporte finales posibles. De esos finales posibles hay que decidir. Votación, cachipún, lo que sea, ¿sí? Dado. Y el que se decide, luego el narrador lo cuenta. Y así se cierra la experiencia del cuento foro. Es decir, el público aportó un desenlace y ese desenlace se incorpora a posteriori porque el cuentero lo toma y lo amplía, lo desarrolla y termina de contar su historia. Y ha incorporado entonces la forma en que lo terminaría de contar. Variantes de esta última manera también es poder contrastar el final que genera el público con el final que viene en el propio cuento. Eso cuando tenemos un espacio de taller o un espacio de más, no espectáculo, sino un espacio más como de trabajo con público, eso se puede hacer de manera bien bonita. Porque nos podemos detener al momento de plantear los posibles finales a sus consecuencias también. Se puede generar una especie de debate, una especie de foro, y con eso podemos llegar al final. Entonces, estamos llegando al final de este taller diacrónico, es decir, a distancia, es decir, en tu casa. Espero que lo que hemos compartido te haya servido. Lo que hemos tratado entonces de abordar el día de hoy son distintas maneras, la técnica que está a la base y la actitud importante para poder improvisar cuentos en escena. En lo concreto entonces recordemos, la improvisación de cuentos en escena, de la misma forma que toda forma de improvisación, se basa en 3 pilares fundamentales. Una técnica previa, nadie improvisa, nadie crea desde la nada, y un conocimiento de otros cuentos también para poder aportar a esto. Muchas veces nuestros cuentos improvisados son esqueletos de otros cuentos que tenemos y los incorporamos con nuevos elementos nomás en escena, dando la impresión de espontaneidad. Luego, decir que sí. Decir que sí es probablemente lo más complejo y lo mejor que podemos desarrollar al trabajar la improvisación, porque nos pone en una disposición emocional distinta a la que en el cotidiano tenemos, que es más o menos a la defensiva. La improvisación nos obliga a trabajar nuestra capacidad de aceptar lo que el entorno nos ofrece y construir creativamente a partir de ello. Y finalmente el juego. La narración oral es un arte, es una tradición, es un oficio, pero la improvisación de cuentos en escena incorpora a ese maravilloso arte, tradición y oficio el juego, el placer por el simplemente crear. Y además con eso compartimos algo aún mayor y algo más importante desde mi punto de vista y que le da sentido a este oficio, a esta tradición y a este arte, que en su particularidad que tiene, que requiere tan poco y a la vez tanto para crear, permite al otro también llevárselo a la casa y crear. Si yo le muestro al público que con muy poquitas cosas y desde el juego, desde la disposición de aceptar la equivocación, aceptar el error, me presto para hacerlo en escena frente a otros, estoy habilitando también al otro para decir, ay, mira, quizás yo también puedo. Y finalmente eso es, yo diría, uno de los rasgos más bonitos que tiene la narración oral, que cuando la hacemos de corazón, se hace bien en escena y se trabaja en los detalles, lo que genera en el público no solamente el asombro de la película mental que imaginó, de la historia que se formuló y que formulamos en conjunto, ¿verdad? Sino que además surge en el otro la necesidad, el deseo de decir, ¿sabes qué? Quizás yo también puedo contar. ¿Sabes qué? Yo voy a contar. Y eso, si logramos eso, es ya el punto más alto probablemente de todo esto. Así que bienvenidos a la práctica, bienvenidos al oficio, atrévanse a jugar, atrévanse a contar nomás y que salga lo que salga, porque lo que salga va a estar bien. Un abrazo enorme, que estén muy bien.